Bien, llegar, buenos días, buen dinero, buena salud. Eh, bueno, eh, bueno, bueno, mis queridos niños, bien llegados. Entonces, estamos próximos como ya a cerrar el ciclo de estas clases de la codicia que hemos iniciado en las clases, ya llevamos creo que 6 o 7, o usted lo octava. Hemos hablado del efecto de lo que es la codicia. En la clase anterior estuvimos mostrando que no es que uno no anhele abundancia o cosas así, sino que todos debemos ponerle un propósito. Un propósito. Ese propósito es el que nos debe disertar para poder crecer, pero con un sentido. Si nosotros miramos, por ejemplo, hay ricos en la tierra, los ricos epulones son acumuladores de riqueza y acumuladores de poder en detrimento de los demás. Y eso no lleva a ninguna parte. Potencias que quieren apoderarse cada vez más y más y más en detrimento de pueblos enteros. Es una insaciable voracidad. La codicia no se llena. Hoy quiero, como para cerrar este ciclo de las clases de la codicia, hablar de una codicia que no hemos hablado. Es la codicia sexual. La codicia sexual, que se llama, el mundo la llama lujuria. Y no debemos confundir la atracción normal o norbién de un hombre hacia una Eva o de una Eva hacia un hombre. Eso es norbién. Pero cuando esto se sale de madre, esto se vuelve, ya aparece la codicia. Diremos a aquellos hombres que son coleccionistas, los Don Juanes, los Casanovas, que se ufanan de conquistar, de conquistar y de conquistar y de conquistar. Lo mismo que las mujeres, que se sienten, entre comillas, realizadas, porque sienten que muchos las codician y que incluso se visten con ropas encaminadas a despertar la codicia de quienes las miran. Incluso ahora yo veo que ahora como el internet se presta para todo lo que se quiera. Hay por ahí vi unas técnicas para hacer don Juanes, para formar conquistadores con estrategias, con técnicas, y eso siempre ha existido. Esa codicia, ¿hacia dónde llevará? Conocí un muchacho de mi edad
que a los 19 años, un diciembre, un 31 de diciembre, él tenía 9 novias y anocheció ese día y amaneció el 1 de enero por allá en una iglesia. Cuestionándose qué había hecho con su vida, porque a pesar de que tenía tantas, no tenía ninguna. Era hueco, era vacío. Hueco, vacío. Conocí otro muchacho, ya un hombre adulto, que él tenía, él no podía pasar de una relación de más de 6 meses. Él necesitaba cambiar. Era una codicia insatisfecha. Esa codicia, al igual que en el dinero, que en el poder, cuando es llevada a nivel sexual o a nivel de este plano, tampoco es satisfecha, es pleno. Siempre quieren más y más y más. Y en ese sentido, es menester que todos reflexionemos y le pongamos un ápice, un cortapisas a estos niveles de codicia. La codicia, torno a decirlo una vez más, no encuentra satisfacción, nunca se llena, nunca se llena. Y la codicia hace que la persona sea completamente infeliz en la existencia. Esa codicia es la que hace que un hombre teniendo una buena esposa, una mujer teniendo un buen esposo, busque la aventura, busque aquella affair, como lo llaman, el affair, que tal vez les desgracie la vida para siempre. Es menester enrutar la existencia, ponerle a la existencia un propósito, un fin, para que esto cambie y deje de ser un infierno la vida. El hombre codicioso o la mujer codiciosa siempre están buscando nuevas aventuras y fácilmente caen, fácilmente. No conocen la lealtad, eso no lo conocen. Es menester aprender a hacer esas mutaciones, esos cambios debidos para hacer esas transformaciones. Que haya una inclinación hacia el otro sexo, sí, pero es necesario hacerle digestión a aquellas inclinaciones que no van hacia ninguna parte. Es necesario, es menester, es absolutamente menester hacer estas transformaciones.
Vamos a abrir entonces, así con este preámbulo, abrir un espaciecito de preguntas antes de continuar para entregarles lo que quiero yo entregarles de mecanismos para poder combatir esa codicia. Adelante entonces si tienen algunas preguntitas o algún porte al respecto, igual los oímos. Adelante, por favor. Maestro, buen día. Bueno, me surgió una pregunta y es la siguiente. Saludos para todos los seres y la maestra moderadora. Esa lujuria o codicia sexual puede operar en nosotros de manera inconsciente. ¿Cómo se produce en nosotros esa lujuria? ¿Cómo llega un ser a ser lujurioso? ¿O por qué es lujurioso? Si esa no es la naturaleza humana. ¿Qué la detona? Ya. ¿Qué lo detona? Sí. Esa pregunta, siendo tan sencilla, es bastante amplia. Mire, la naturaleza humana, recordemos quiénes son los humanos, quienes configuramos la raza humana. Los luzbeles, rebeldes a Dios, tenían un propósito: apoderarse del sagrado sol absoluto. Y ese era su propósito, su obsesión. Entonces, cuando se les pone el órgano fundartiguador a la humanidad, a esos luzbeles, ya esas ganas, ese deseo de apoderarse de ese sagrado sol absoluto, se convierte en codicia. Entonces se comienza a codiciar. Es como una especie de fascinación. Es una fascinación que se le pone al órgano, que al órgano fundartiguador les crea. Entonces aparece la fascinación por los bienes materiales, por la comida, por el poder, y por el sexo. Es cuando les enseñan el sexo con la fornicación y les queda gustando a los humanos, a esos luzbeles. Viene la separación de sexos y queda es como un juguetico que se les puso para evitar ese catástrofe, para desviar esa energía de querer volver a apoderarse del sagrado sol absoluto, y quedan aquí engromados, embelesados en esos juguetes. Entonces, ¿cómo hacer? Porque es una naturaleza antinatural de los humanos. Alguien diría, pero es que eso es normal, que a todo el mundo le guste. No, no es normal. No es normal. Como dice la canción esa ranchera, me gustan todas, 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 me gustan todas. Flacas, bonitas, gorditas. ¿Ahí quién está hablando? Está hablando la codicia. Cuando hay una verdadera entrega, una atracción correcta, positiva, como es, hay un nivel de plenitud con la pareja.
se manejan niveles de plenitud. Cuando hay plenitud, con su presencia le basta, de sobra y basta su pareja. No requiere más, no requiere de otras cosas. Mi querida y apreciada Elide, es cuestión, todo el mundo en mayor o menor escala tiene codicia sexual. Algunos pues tal vez les ha ido tan mal con sus parejas en esta o en otras existencias, o en estas mismas, que crean un nivel como de rechazo, y caen en el otro extremo, ya en un extremo de que ya las atracciones por no, que es como un mecanismo para que no le hagan daño. Otras personas lo usan como un mecanismo de venganza para no sufrir por los otros seres. Y en las personas, cuando son dañadas, cuando son dejadas por alguien, aparece algo que se llama también, la codicia produce otra cosa que no es propia del amor, que es el deseo de poseer. Ese deseo de poseer es el que contamina el amor. La gente confunde, ¿no? Decía alguien que el amor es dolor. No es verdad. Es una contaminación que existe sobre la tierra. Una contaminación que no debe ser así. Una contaminación que tiene que hace que una relación de pareja haya sufrimiento. Eso no es lo normal. Por ahí dicen que se sienten que mariposas en el estómago, pero cuando esa relación, en lugar de sentir mariposas, se sienten pirañas o echándole muela, ya es que algo está contaminado justamente de ese tipo de codicia. Cuando hay una verdadera forma de amor, el amor no tiene apegos, no está, la otra persona no es propiedad de uno. Claro que hay que caminar hacia allá. Todo el mundo de alguna manera tiene, hoy por hoy, niveles de codicia, vuelvo y digo. Pero hay que irla transformando y cambiando. Hay algunas técnicas que, de ser posible, bueno, hoy algo espero poderles, dentro de la disertación que tengamos, explicarles algunas técnicas para eso. Venerable, mi querida y apreciada Elide, si me falta algo en la contesta, por favor recuérdame la pregunta o esboce qué me pudiera hacer falta en lo que tú me estás preguntando. Adelante. Pues maestro, ya sabemos el origen entonces. No, le hablaba de que somos inconscientemente codiciosos. Debería ser así entonces, porque como usted dice que todos tenemos algún grado de codicia, no lo percibimos. Todas estas situaciones se vuelven paisaje y no sé qué hay, yo soy así porque te estoy amando, porque
es lo que hay detrás de todo esto. De acuerdo. Con la posesión, con todas las tergiversaciones sobre qué es amar. Yo me estoy asociando con esa codicia más. Sí, así es. Yo soy yo. Sí. Vamos a pasar esta ronda de preguntas y vamos a proceder como a explicar algunos mecanismos para ir mutando esa codicia en un deseo de volver a Dios, pero no violentamente como los rebeldes, sino como debe ser. Bien. Bueno, adelante entonces si hay más preguntitas. Adelante. Smilker, por favor, ¿hay más preguntas? Venerable maestro, no veo manitas levantadas, pero si alguien desea hacer algún porte o alguna pregunta, adelante por favor. Venerable maestro, tengo una inquietud. Y primero agradecemos a la señora Elide por el porte y la pregunta que hizo. Maestro, me gustaría saber, ya su merced explicó el origen y la causa, es decir, el efecto de este tipo de codicia, ¿cuáles serían? Si nos pudiera su merced explicar el tema de... Toda causa tiene... ¿El tipo de codicia sexual? Sí, maestro. Bueno, solamente miren alrededor, mis chinitas. Miren un tipo lujurioso. O miren una mujer lujuriosa. ¿Cómo son? Mírenlos cómo son. Solamente miren. Son criaturas que pueden violentar inclusive la voluntad ajena. En el peor de los casos, pueden ser violadores. ¿Cuántos casos de violación hemos visto? Incluso de padres con hijas, padrastros, familiares que violan. Esas son formas de esa codicia. Infidelidades. Gente que no se sacia. No se sacia. Y si se tiene combinado con algo de poder, peor aún. Aquí en Colombia, por ejemplo, en los años 80, hubo un narcotraficante, por citar solamente un caso, llamado Gonzalo Rodríguez Gacha. Cuenta una muchacha de la ciudad de Pasto, donde él era el oriundo y donde mandaba, que hacían redadas y recogían a las jóvenes del pueblo y tenían que, para servicio del tipo y de sus lugartenientes, prácticamente la mayoría, por no decir todas de pronto, tenían que pasar por eso. Conocí un caso de un joven que en esta existencia, él de niño, lo violaron varias veces cuando lo mandaban para la escuela. Y resulta que él, buscando y preguntando por qué había pasado eso en la vida, ya él siendo adulto, ¿qué encontró? Que él siendo
un gobernante, por ahí unos 200 años atrás, en el reino de Siam, lo que es hoy Siam, que es lo que hoy es Camboya, la zona esta de cerca a Tailandia. En ese reino, él, siendo gobernante, él todas las semanas, como él era el rey, el que mandaba, le tenían que llevar una muchacha de 14 años, de 14, 15. Ya de 16 era para él muy viejo. 0 kilómetros. Tenía que ser todas las semanas, someterlas a esa violación. Ese momento, entonces a él, por eso en esta existencia, lo sometieron por ley del karma a que fuera violado. ¿Ven cómo es? No hay ley para el violador, la codicia lleva a la gente a abusar de otras personas. Los violadores de niños, incluso hay esposas que son violadas por sus esposos. Porque como son la pareja, tienen que prestarle los servicios, quieran o no. Y así no es. Así no es. Eso trae consecuencias. Una criatura así nunca es feliz. Las mujeres que son ninfómanas tienen una acumulación altísima de nigredo en su conducto vaginal y en su cuerpo. Y eso hace que sientan la necesidad de estar penetradas a toda hora. Eso produce la ninfomanía. Esas mujeres en realidad sufren mucho, porque nada las satisface. En la historia del mundo existen dos mujeres que se recuerdan mucho de eso. La una es Mesalina, la esposa del emperador Claudio, que competía con una prostituta y ella le ganaba la cantidad de hombres que se acostaban con ella. La otra es Catalina de Rusia, Catalina II de Rusia, que igual nada lo satisfacía. Había otras reinas en la antigüedad que recibían hombres, los primeros los ponían a pelear. Tenía un grupo de guerreros, y escogía dos y ella se excitaba viéndolos pelear. El uno tenía que matar al otro y después de que lo mataba, entonces copulaba con él. Y luego de que copulaba, lo mandaba a matar. Son cosas aberrantes en la historia, pero existen. Esas reinas fue por la zona de Bohemia, lo que hoy es Hungría y Rumania, en esa zona. Así existieron muchas mujeres y muchos hombres totalmente aberrados. Toda la humanidad tiene unos niveles de distorsión de la atracción. Es importante empezar a cambiar toda esta en un deseo que sea deseo de Dios. Ahora les explico otra cosa también para que vayamos entendiendo. Existe el deseo de Dios que se llama Sama-El, no Samacel, sino Sama-El, Sama, el deseo de Dios. Él
Cuando es el deseo carnal, pero con amor, se llama samas, es el deseo de los dioses. Cuando desciende y se convierte ya en la atracción sexual de la humanidad, para poderla como parte de ese órgano contartiguador que le estaba hablando, se llama camas con K, y lo más denso, la lujuria, se llama camas. Pero hay una parte que es irredenta, que es el camasfer, que ya son cuando está totalmente invertido este deseo, ya empieza a tener aberraciones. Se llama camasfer. Ese es un deseo, un demonio irredento, es una energía que entra en las personas y que hoy, por ejemplo, en la humanidad está muy de moda con todo eso, los LGTB y todas esas cosas, y ya eso no es de Dios. El camas, que es la codicia sexual, así por densa que sea, es rescatable y es menester empezar a escribir sobre eso. El Tao no reprime, el Tao transforma, el Tao muta, el Tao nos orienta, el Tao nos hace enrutar, así como la flor de los nenúfares produce un aroma hermoso, una flor bellísima, pero sus raíces están en los pútridos pantanos. Así es el Tao. Podemos producir grandísimos aromas con olor grato a Dios si aprendemos a mutar la parte densa que todos de alguna forma hemos traído y convertirla en algo superior. Reprimir es un crimen, empero transformar es un deber. Y a eso tenemos que apuntarle, a ir cambiando hacia un mejor vivir. Mi querida Esmioquel, si queda algo que no te haya aclarado, adelante, pregunte. Gratísima, maestro. Sí, señor, tengo otra inquietud. Es decir, los seres que tienen este tipo de distorsión son seres que de pronto en el pasado también, es decir, los que violan son violadores. ¿Eso se pudiera decir? ¿O no es una...? Los que violan son violadores. Es que no, los que fueron violados son violadores. Es posible, o de alguna manera han participado en esas cosas, o han sido indiferentes ante algo del respecto. O sea, a nuestro alrededor nada se da porque sí, nada. O sea, nada, ni la más leve brizna se mueve sin la voluntad de Dios. Nada. Por ende, es absolutamente importante entender que si algo nos ocurre, y de eso vamos a hablar en la clase del viernes, que vamos a hablar en la alquimia del amor, sobre el pobrecito y la víctima, que la mejor forma de salir de eso es entender una lección. Hoy la digo aquí, precisamente sea la pregunta que tú me estás haciendo. ¿Cuál es la lección que la vida nos está dando? ¿Cuál es la lección que la vida nos da con eso, así sea dolorosa? ¿Qué es lo que tenemos que aprender? Y lo primero que hay que aprender es hacer un propósito exacto de hacer la conducta exactamente contraria a lo que nos está
valiendo. Por ejemplo, si una Eva o alguien fue violado, entonces lo que más debe hacerse ahí en este caso es hacerse un propósito de respeto a las criaturas. Lamentablemente las criaturas crean el efecto chivo expiatorio. ¿Qué es el chivo expiatorio? Cobrarle a otros inocentes para ellos lo que a ellos le hicieron. Le voy a poner dos casos, dos ejemplos. En Colombia hubo un señor, los colombianos todos conocemos de ese caso, el caso Garavito, un personaje que violó y mató más de 250 niños. Los violaba y los mataba. ¿De dónde surgió esa distorsión? De que cuando él era niño, lo violaron. Entonces él creció retorcido a hacerle lo mismo a muchos otros. Por eso se torció de esa manera. Entonces, es un error. Conocí otro caso, yo le contaba en estas clases, alguna de estas, un joven llamado Héctor, que vivió en la época en que los noviazgos se respetaba a la novia mucho. Ahora, ¿no? Ahora las muchachitas no esperan tener 14 que medio les salgan los cenitos para de una vez experimentar sexo. En nuestras épocas de muchachos, el noviazgo era otra cosa, más seria, más respetuosa. Tenía uno el concepto diferente. Y ahí ese muchacho Héctor tenía una novia que él la quería, pues esperaba ser esposa y la quería mucho. Incluso alguna vez le tocó reposar con ella, pero a él no le tocaba, o sea, la respetaba porque él esperaba tener con ella las cosas, todo era a lo bien. Y yo lo veía y él sí se veía supremamente enamorado de esa chica. Un día se le tocó ausentarse, no sé por qué, o por alguna razón, ellos se separaron. Él tuvo que salir hacia otra parte, a otra ciudad. Y volvió como, no recuerdo, fue a los 3 o a los 6 meses. Y cuando volvió él, oh sorpresa, la muchacha se había vuelto prostituta. Así de la noche a la mañana. Una pelada que nunca había tenido sexo. Pero le tocó una chispa extraña. Y este hombre pues se iba volviendo como medio loquito. Y esa frustración de que él no había sido el primer hombre con esa china, lo llevó de ahí en adelante a buscar vírgenes para inaugurarlas él. Y ese muchacho, no sé si todavía esté vivo o esté muerto, hubo un momento en que él tenía 2 mujeres y ambas las tenía preñaditas. Ambas las había conseguido 0 kilómetros. Pero mire que mujeres inocentes estaban pagando lo que él quería cobrar de que otra le había hecho. Esa inclinación de lo que llaman chivo expiatorio
de buscar a otro que le pague lo que alguien le hizo, es el primer error que hay que corregir dentro de nosotros. Ese error, no podemos caer en ese error. ¿Qué hay que hacer? Lo primero es mirarnos para adentro y aceptar que así como no quiero esto, de hoy en adelante, si alguna vez hice una conducta parecida, nunca más, nunca más. Y corregirla y enmendarla. Corregirla y enmendarla. No buscar chivos expiatorios o inocentes para cobrarles lo que otro me hizo u otra me hizo o nos hizo. Hay que crear esa conducta, la que yo quisiera que a mí me hicieran, empiezo a hacerla a mis semejantes. Ese punto es el primer gran proceso para ir cambiando esa víctima. Me estoy adelantando, esta es una parte de la clase que esperamos dar el viernes, pero que hoy, por la pregunta que haces, Mjuker, es menester explicar. Esa es mi contesta, mi querida Mjuker. ¿Sí? Gratísima. Entonces, adelante, si queda claro o hay que ampliar más. Gratísima, maestro. Señor, ya queda claro, gratísimas. Bueno, ¿y Venerable más maestro, preguntitas? sí señor, tenía la magdu levantada la señora Elide. Su merced, adelante, maestra. Elide, adelante. Maestro, lo que pasa es que ahorita que su merced de lo que él había violado y que por eso ahora había sido violado, se me ocurre preguntar, maestro, no es del tema, pero una pequeñita claridad. Por explicar de él. Ahí no prima el concepto de ojo por ojo en el karma. Pues de alguna forma sí. Es decir, el karma lo que busca es enseñar una lección. El karma no lo miren tanto como castigo, mírenlo como una forma de enseñar, de que aprenda una criatura. Si la persona no aprende con una observación, entonces le aplican la misma regla para que, ya experimentando en carne propia, no lo repita, no lo siga haciendo. ¿Ya? Ese es el gran propósito del karma, es ese, que la persona entre en una reflexión. Por eso, lo primerito que nos debe pasar cuando nos hacen algo, en lugar de cobrar odios, resentimientos y buscar hacerle a otro lo que nos hicieron a nosotros, es en mirar para adentro qué pudiéramos tener de lo que nos hicieron y hacer un propósito, así no lo veamos claro, sino de respetar y de nunca más hacerle a alguien algo de lo que a nosotros nos hicieron y no nos gustó para nada y nos hizo daño. Es el crear ese respeto interior. Así nos podemos ir saliendo de la ley del karma, ir corrigiéndola. Porque si la lección no se aprende, su merced, que es profesora, le hago una pregunta. ¿Qué pasa cuando el estudiante no aprende el año? ¿Qué pasa? Pueden pasar muchas cosas, maestro, pero inicia olímpico y le toca repetir grado. Exacto, con X, corazón con Z. Le ponen a repetir el grado. Lo ponen a repetir el grado.
otra vez a repetir el año que no pasó. Y repita, y repita, y repita, hasta que lo puede pasar, hasta que lo pase. Por eso es que vemos gente, como veo, yo he visto, que le ponen a hombres que como que no se equivocan al equivocarse de elegir mujer, que siempre le ponen los cuernos. Y a mujeres que no se equivocan al equivocarse de conseguir hombres que siempre las tratan como un trapo. Y se repite y una y otra vez. La pregunta es, ¿por qué? Porque no se ha aprendido la lección. Cuando se aprende la lección, pues ya queda disuelto, ya se libera de esa situación. Por eso hay que visualizar estas cosas hacia adentro. Maestro, y aprender la lección significa ser consciente, y además de ser consciente, o mínimamente ser el propósito de hacer, si a alguien le jugaron infidelidad, y entonces en lugar del pobrecito yo, ¿cómo me lo jugaron? Pues hágase el propósito de aquí en adelante de ser él fiel, leal, fiel y leal, ¿ya? O ella fiel y leal, ¿ya? Así es aprender la lección. Pero si esa persona que le han jugado infidelidades, entonces a la siguiente pareja, como a mí me lo hicieron, se la voy a hacer a este, está cayendo en el efecto del chivo expiatorio, no está aprendiendo no está esa lección aprendida, y se la seguirán haciendo una y otra vez. ¿Ya? He conocido muchos casos de estos que le voy a contar a su mercedes. Mujeres y hombres también los he conocido. Mujeres que tienen una pareja, son un buen hombre, pero que de pronto pasó por una situación económica un poco apretadita, o le tocó, o estaba en una situación, entonces apareció un personaje que medio les ofreció algo de dinero o algo de sexo, y hasta luego, hermano. Lo abandonaron. Y después, cuando ellas son abandonadas, vuelven donde el tipo, pero ya es tarde. Ya es tarde. Y también conozco de casos de hombres que dieron con una buena Eva, pero cuando de pronto la vida les sonrió algo de dinero, se buscaron una de esas 90, 60, 90 y la cambiaron a esa buena Eva. Y cuando esa de 90, 60, 90 les robó todo, fueron a buscar a aquella buena Eva. Pero ya de pronto es tarde también. Esas son de las cosas que se manifiestan por lo que es la codicia, lo que es esto. Eso no debiera ser así. No debiera ser así. Desde que uno aprenda a valorar los seres, y si, bueno, claro que todavía ahorita vamos a hablar de eso, pero para responder la pregunta de él y de Moisés, si se está pasando por por algo que le hayan hecho a uno, lo primero que uno tiene que revisar es qué pudo haber uno hecho parecido en un pasado, puede ser en otra, así no se acuerda, en otra existencia o en esta misma, y enmendar y crear una existencia. Hay una técnica ahí, me estoy adelantando el viernes,
visualizar una vida paralela allá en su mundo mental. ¿Cómo quisiera que hubiera sido la cosa? Pero para que eso hubiera sido así, ¿qué niveles de lealtad está uno dispuesto a dar también para que eso sea? Y de esa manera va uno reescribiendo la nueva vida y va creando esos nuevos propósitos para cambiar esa recurrencia torcida y volverla a una nueva recurrencia, y de tal manera que esa aplicación de la ley del karma sea, o de un suceso que sea para un bien. Esa es mi contesta. Bueno, ¿quién sigue, Miyuki? Venerable maestro, está el turno Omar Fernando. Adelante, su merced. Adelante, Gasiput. Buen día, maestra. Buen día, ¿cómo han estado? Pues maestro, imagínese que, digamos que cuando se sufre, o sea, entre comillas, por amores, con lo que su madre decía, es obviamente la enseñanza, no es karma, sino hay que mirar mucho la enseñanza. Y digamos que, no sé, desde que comencé la parte esotérica me puse a investigar bastante y encontré que, por ejemplo, en mis registros, yo decía, pero ¿por qué sufro mucho por amor? Y encontré que en mis vidas pasadas yo pertenecí como mucho hacia la parte que estaba mucho como en monasterios, y en esta vida uno venía era prácticamente a experimentar cómo era la vida en pareja, cómo era enamorarse, y obviamente pues en esta vida al principio me tocó durísimo, por muchas, o sea, con las parejas que tuve me dieron durísimo, o sea, pues digamos que uno pensaba que uno se iba a casar con la primera, pero no, o sea, resultó esas personas casándose con otras personas, de todo, pero fue una experiencia bonita porque de alguna u otra manera siempre estuve, digamos que el amor para mí era algo muy espiritual, algo que uno tiene que tener la esperanza, la confianza, y realmente pues sí se me dio, sí, y yo ya ahí recorrí bastante, que hasta me mandé a hacer una carta astral hace como unos 15 años, y decía que es que realmente me decía que yo no estaba diseñado para casarme a horas tempranas, sino a un cierto tiempo, que antes de eso, si yo me casaba, me iba a separar. Me decía, usted va a pasar por unas 4 parejas antes de encontrar la persona que es. Y bueno, se me había pasado, se me había olvidado, y cuando volví a mirar, sí, pasaron esas 4 parejas hasta encontrar a la que es prácticamente mi esposa, ¿no? Entonces esa es una forma de saber que no todas las, digamos, si le ha ido mal en el matrimonio o alguna cosa, bueno, está experimentando cosas en el amor, ¿no? Y entre más aprenda más rápido, pues, no, para evitar uno no darse duro, maestro. Y sí me gustaría, maestro, de pronto su merced nos pudiera explicar, pues de pronto no hoy, pero sí de pronto lo que hicimos dice el viernes, digamos, cuando las parejas se casan, por ejemplo, una persona con un ingeniero o una ingeniera, o con diferentes tipos de profesores, qué significa, qué reflejan y qué puede llegar a resultar de eso, ¿no? O sea, que eso también influye bastante en el crisis cierto de la pareja, ¿no? Entonces, me gustaría que eso lo pudiera explicar, maestro. Eso es, maestro. Gratísimo. Sí, en su momento sí sería. Bueno, ¿alguna otra pregunta? ¿Es cierto? No, maestro, no hay más seres que hagan preguntas. Surge la pregunta grande, entonces, ¿qué hacer con la codicia? ¿Qué hacer? Mira, la codicia cuando es de tipo sexual, así como la otra codicia le pusimos un propósito, hay que cambiarlo. Por ejemplo, de la codicia de hacer tesoros en los cielos. Eso es una forma de cambiar la codicia hacia arriba. La codicia sexual hay que volverla, empezar a convertirla en un deseo de orden superior.
en un deseo de orden superior. La respiración es muy importante. La técnica que yo he usado y me ha servido es inhalar, Cristo, Lucifer, cambiarme lo malo en bueno. Entendiendo que ese es el ser que trabaja allá en los abismos, la mano izquierda de Dios allá en los abismos, para poder sacar la luz que está en las tinieblas. Y convertir ese deseo, el deseo denso, sentir que se va convirtiendo en un deseo de orden superior. Y en un deseo al rechazo de las cosas que nos alejan de Dios. Sentir ese deseo al rechazo. Visualizar cómo esa energía de Samas entra dentro de nosotros y va, ese deseo pesado, denso, se va volviendo un deseo de orden superior. De un deseo de orden superior. No es rechazando, es transformando. Créanme que eso va dando resultados. A veces, hablando aquí como varón, yo de esas mujeres, por muy voluptuosas que sean, uno le siente, ya llega un momento en que le siente la pesadez. Va sintiendo esa pesadez. Y va uno cambiando ese va transformando esa codicia en un deseo de orden superior, que en un deseo del rechazo. Ahora, hoy voy a darles una técnica, esta para los varones y de pronto también para las mujeres, los que tienen pareja. Supongamos que estas personas tienen su pareja y de pronto pasó el varón, una mujer, y sintió esa codicia inmensa por esa mujer y sintió un deseo de pasar saliva, Si pasa esa saliva, ya crea una conexión con esa mujer. Ya ahí se aplica lo que dice el Cristo. Cualquiera que viera a una mujer para codiciarla ya adulteró con ella en su corazón. ¿Qué hacer en ese momento que se activó esa codicia? En su cabeza evoque un momento hermoso. Ojalá que haya tenido algún connubio con su pareja. Tráigala a su mente y en ese momento pase la saliva, pero ya teniendo en su cabeza no a esta mujer, sino a su pareja, a su ser. Así está de alguna forma cambiando el enrutamiento de esa codicia que iba desviada y enrutando ese caudal sexual hacia un lugar donde sí debe ser el correcto encauzamiento. Es una técnica. Hay más, pero esta técnica hoy se las doy a sus mercedes, para que vuestras mercedes aprendan a enrutar su codicia. Ahora, hay una runa muy bonita, de la fidelidad, la lealtad. Esa runa es la runa del pingüino. Sus mercedes deben saber que existen varios activienes, no son animales sino activienes en la naturaleza, que son leales, son fieles. De esos 10 tenemos el cóndor, el cisne, la nutria, una variedad de águila, una variedad de zorros. Creo que el caballito de mar, maestro. El caballito de mar también. Un lobo. Los lobos son altamente leales, son monógamos. Y el pingüino. La runa del pingüino
¿Cómo se hace? Se ubica, se paran, juntan los pies formando una pirámide, talón contra talón, pegaditos, formando como un ángulo de 90 grados, o sea 45 cada pie, formando entre los dos 90 grados. Ahora se empinan, quedan empinaditos, ponen sus manos a la altura del hueso sacro, ponen el canto de la manita hacia afuera, así como un pingüinito, y ahora comienzan a avanzar, pero buscando que el talón no se desprende del otro talón. Comienzan a avanzar así, y hay un mantra: Do Samas Eros Fiel. Voy a escribirlo: Do Samas Eros Fiel. Do Samas Eros Fiel. Ese es Do Samas Eros Fiel. Do Samas Eros Fiel. Do Samas Eros Fiel. Do Samas Eros Fiel. Maestro, licencia, ¿nos puede aclarar las manos? Van a la altura del hueso sacro, pero ¿de qué forma? La manita. Con lo que es el cántico de la mano, donde termina la manita, la pegan. Donde empieza la muñeca. Eso, lo que llaman muñeca. Esa la pegan contra el hueso sacro, y los deditos pues quedan hacia afuera, pero todos los deditos juntos hacia afuera. Bien, vamos a aprender. Espera un momentito, que permítanme. Así, de esta manera la mano. ¿Ya? ¿Está claro? ¿Se ve? Hágase Sí, un poquito un para atrás, poquito. maestro. De esta forma. Ahí sí. La mano queda hacia afuera, la otra quedará igual, pero entonces hacia afuera. Y los pies empinaditos, empinaditos. Y se avanza. Talón pegado contra el talón. La gracia ahí es: no se despega el talón del otro talón. No se despegan los talones. Se pronuncia el Do Samas Eros Fiel. ¿Bien? ¿Preguntas al respecto? Esta runa pueden hacer 70 pasos, 80 pasos, 70 pasos, 100 pasos. Cualquiera de esas cantidades juega a la lealtad. ¿Ya? No hagan 13, ni un címero que sume 13, no, porque estarían borrando la fidelidad. Do Samas Eros Fiel. Ese es el mantra para ir formando genes de fidelidad en la criatura. Bien. ¿Preguntas al respecto? Adelante. Maestro, ¿en qué horario podemos hacer esta runa? En el que quieran. En el que quieran. Es poderosa. Do Samas Eros Fiel. Maestro, los pasos, yo aquí como ensayando, los pasos que se dan son muy pequeños, porque como están los talones juntos, Exactamente. casi que caminamos como pingüinos, muy estrictos, muy pequeñitos los pasos, ¿así son?
Sí, señorita. Hay que buscar, mire que les va a aparecer la tendencia de, para avanzar más rápido, yo suelto esta pata y me despego el talón. Ahí está. Ahí está la gracia del jueguito. Por eso, y si se hace correcta es poquito el avance, mínimo. Exactamente. Entonces, para el avance está la cadera, ¿no? Gira el pie un poquito uno hacia adelante, va girando un poquito. Y así va avanzando. ¿Bien? Es correcto. Esa es. Maestro. Sí, adelante. Buen día, Luna. Excelente día, venerable seres. Excelente día, venerable maestro. Maestro, su merced, qué pena. ¿Puede volver a poner la cámara y mostrarnos la matita? No le entendí muy bien. ¿Dónde va la matita o cómo va la matita? En el hueso sacro. Hueso sacro, en la cresta del hueso sacro. ¿Ya? En la cresta del hueso sacro. Lo que llaman cresta ilíaca. Ahí va la mano. ¿Bien? Ok, bien, gracias. Maestro, ¿y cuando se avanza a algún punto cardinal en especial? Sí, señorita. Hacia el norte o hacia el oriente. No lo hagan hacia el occidente o hacia el sur porque estarían haciendo fidelidad hacia las tinieblas. No es así. Debe ser hacia el oriente o hacia el norte. ¿Bien? Maestro, ¿se puede la runa que enseñó el maestro Samael? ¿Cuál es la runa que enseñó el maestro Samael? El que se coloca las manos abiertas al nivel de los hombros y el pie izquierdo un poco dobladito junto con el pie derecho hasta las rodillas. Y la ya pierna... sé cuál es la de lealtad. Esa es la de la lealtad. Esa runa también es muy buena. Las manitas van como formando una balancita. Y estas, como recibiendo ¿qué? La energía solar, sí, a los lados. Pero entonces aquí las que van pegadas son las rodillas. Sí, señor. Entonces se avanza, pero sin despegar las rodillas. Esa la pueden complementar. Lo que pasa es que las dos es para formar la lealtad. La lealtad. Y está muy bien. La runa de la lealtad. Bien, sí. Se complementan las dos. No riñen, la una no riñe con la otra, se complementan. Bien. Esa es la contestación. Muy bien. Para formar esa lealtad. Hay momentos en los, yo les digo una cosa, esto nos va a permitir amar la lealtad. Y ser leales se disfruta, créanme que es un placer formar la lealtad. Cuando se forma la lealtad se siente un placer enorme. O sea, se transforma ese deseo denso en un deseo de orden superior. Y les hablo por la voz de la experiencia. Háganlo. Así vamos cambiando esa codicia. Hay más cosas, pero el ser me dice, no les dé tanto que se me intoxican. Traten con eso. Y la vida ya nos irá entregando más cositas. Empiecen con eso. A ir cambiando, a ir mutando. La energía de la lealtad hay que irla formando dentro de nosotros. Bien. Bueno, ¿alguna otra preguntita? Adelante, Gassi. Maestro, su merced habla de que el maestro Samael, el deseo de Samael, y su merced nos puede explicar cuál es la fuerza de Samael, me puse a mirar un audio donde decía que solamente el maestro Kelvin Zeus, o sea, supuestamente los, digamos, gnósticos, cuando estaban en el antiguo, les había supuestamente dado como que esa
esa fuerza Samael, pero que actualmente solamente el que tenía la fuerza Samael era el maestro Hakelim Shem. Entonces me gustaría saber qué hace esa fuerza Samael, gratísima, y si la podemos... Samael es deseo de Dios, no se enreden tanto. Samael es el deseo de Dios. ¿Ya? El camino del deseo. Abajo se llama camas, que es la lujuria pelada. Camas, ya con cada camas, ya hay algo de amor, algo de respeto por el otro ser. Samas, ya es el deseo de los dioses. Ya es cuando aparecen, ya hay más amor, ya hay amor y hay deseo, pero hay amor. Ya esa es la fuerza que enruta hacia arriba ese deseo. Samael es un deseo de Dios, el deseo de hacer las cosas como la obediencia de Dios. Y Shamadi es la forma superior de Samael. Por eso el maestro también es Weor Shamadi Jael. Shamadi es un estado de plenitud, de éxtasis. Y aquí vuelvo a hablar con la voz de la experiencia. Cuando uno recibe un Shamadí, por ejemplo, en una relación, el Shamadí, ahí en el Edén de las Hespérides, hay varias conferencias en las cuales hablamos del Shamadí, cómo alcanzar un Shamadí. Y si estamos hablando aquí de relación sexual, cuando se hace un connubio buscando a Dios, debidamente mutando y sublimiando la energía, se entra en un estado de Shamadí, un estado de plenitud, en el cual uno siente como un deseo grande de quedarse en ese estado y de no hacer nada o hacer algo que lo aleje, lo saque a uno de ese Shamadí y no quiere. O sea, una violación de conciencia, como que uno siente que no, porque eso me va a sacar de ese Shamadí. Yo les digo, no hay estado, no hay goce en la tierra, placer en la tierra más grande que un Shamadí. Eso es algo inefable, inenarrable. Y hacia allá tenemos que enrutar nuestra existencia. Esos estados de Shamadí. El otro placer, le va bajando uno el voltaje de plenitud de Shamadí. Es un placer que mata. O sea, son dos fuegos. El fuego que edifica como la zarza de Oreb y el fuego que calcina y que destruye. De ese fuego que calcina y destruye es el que tenemos que ir convirtiendo en el otro fuego. Fuego que nos edifica, que nos levanta, que nos sube hacia las alturas. Son las dos diferencias de los tipos de fuego. ¿Ven? Entonces ese fuego denso tenemos que ir sublimizándolo para que se vuelva un fuego que construye, que da vida, que nos levanta hacia las alturas. Esa es una contesta a vuestras mercedes. Ya. Bueno. Bueno, chiquito. Bueno, mis niños, ¿alguien más o dejamos aquí la clase del día de hoy? Venerable maestro, la runa que su merced nos indica será más beneficioso cuando un niño desde pequeño o desde joven o desde temprana edad inicia a hacer estas runas es decir, si una persona, bueno, como el padre o la madre orienta a este niño,
¿Es posible que este niño pueda trascender este tipo de codicia? Sí, claro, claro. O sea, enrutar su fuego de forma positiva, claro, lo hace edificar, lo hace crecer y que empieza a buscar su naturaleza verdadera, la obediencia a Dios. Claro que desde luego que sí. Solamente miren las conversaciones de los muchachos y de las muchachas. Hoy por hoy eso es terrible, espantoso. ¿Ya? Entonces, de esta manera, comenzámonos a mirar el sexo con respeto. Con un respeto. No para volvernos totalmente asexuados, no, sino para darle el talante que debe ser. La sexualidad sirve para levantarnos o para hundirnos en los más profundos abismos. Y lo que se está entregando es fundamentos para que empecemos a levantarnos hacia las alturas. Desde luego que sí, mi querida. Desde luego que sí. Gratísima, maestra.